íbamos saliendo con mi hermano, esto vamos a hacerlo entre nosotros, entre los jóvenes, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo hacemos entre jóvenes? Íbamos saliendo de la iglesia nuestra, una iglesia grande, tenía unas gradas muy parecidas a esta. Íbamos saliendo, iba mi hermano Omar y Alejandro con sus novias. Ustedes saben, en Chile novia es polola, ¿ya? Polola, ¿ya? No se preocupen si hay gente adulta que escucha esto, no importa, polola. Entonces íbamos saliendo y atrás iba yo con Gloria, mi hermosa Glorita. Entonces, pero todavía yo no le decía nada. Entonces venía con ella caminando y antes del último peldaño, mi hermano me dice, él iba con su novia y mi otro hermano con su novia y me dice, ¿y tú a dónde vas? En Chile se dice cuando anda uno en medio de un grupo de jóvenes que están noviando, que anda tocando el violín. Claro, le anda haciendo... Entonces me dijo, no necesitamos violinista. Y antes de poner el pie en el piso, en el suelo, me pone el brazo encima de Gloria, así. Y yo me fui así todo el camino. ¿Verdad? Íbamos a ver a una niña de la iglesia que estaba enferma. Y yo me fui así. Señor, ayúdame porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Y me fui. Y llegamos a la casa de esta niña. Y cuando llegamos a la casa, yo saqué el brazo. Gracias, Señor. Llegamos ahí, oramos por ella y mis hermanos se van y yo me voy con ellos. Y Gloria se iba hacia, digamos, hacia el sur y ellos se devolvían hacia el norte. Y yo me iba con ellos y me dicen, ¿pero a dónde vas tú? Me dice mi hermano. Voy para mi casa. No, ¿cómo la vas a dejar sola? Y me vuelve a poner el brazo encima del hombro de ella, nuevamente ahí. Eran 10 cuadras de sufrimiento, chiquillos, muchachos. Eran 10 cuadras y me fui ahí. Amén, ayúdame, Señor. Ahí. No le dije nada en 10 cuadras. Cuando llegamos a la casa de ella, me dijo, aquí llegamos. Ay, saqué de nuevo el brazo. Aleluya. Sí. Yo en Chile me bajé para decir esto. En Chile se dice cuando una persona es corta para hablar, es corta. No sé si me entenderán, pero más corta que viraje de ratón. Sí, porque una vuelta así de ratón es corto, no puede hablar nada. Y cuando me voy a venir, yo me despido de ella como un caballero que soy. Me despido y le doy un beso en la cara y ella pone la boca. ¿Quiénes? Los emprendedores, anoten todo esto, por favor. Bueno, y yo dije, humildemente, la gente lo pide. Y me quedé con ella ahí, conversando acerca de las cosas del Señor. Cuando llegué a la casa, me llamaron la atención porque eran como las 2 de la madrugada. Ella sabe lo que hizo. Yo tenía 16 años. Ella también tiene 16 años. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Por si acaso esto sale grabado para otro país. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. No, fue lo mejor haber conocido a mi hermosa Glorita, una mujer de Dios, una mujer que ha soplado sobre las velas de mi barca para que vayan por sobre el mar. ¿Verdad? Ha elevado mis alas. En mi amada, mi hermosa Glorita. De allí nacieron 4 hijos. Jonathan, que tiene
tiene 33 años, Paula, que tiene 31, pero insiste que tiene 22. Pero yo soy el papá, yo sé cuántos tiene, así que le digo, tranquila, tú tienes 22, sí, está bien, pero yo sé que la verdad. Israel, que tiene 29 años y él es soltero, y Samuel, que tiene 22 años y también es soltero y entero. Jonathan le ha dado a mi esposa 3 nietos y Paula le ha dado a mi esposa 2 nietas. Y a mí me ha dado, Jonathan me ha dado 3 sobrinos y Paula 2 sobrinos. Mi esposa es contenta porque es abuelita. Yo no, yo todavía, ve que estoy verde todavía. No he madurado. Estamos esperando el tiempo de maduración para que me llamen abuelo. Han sido 35 años de hermoso matrimonio. Así es que se lo recomiendo, amigo. Antes que venga Cristo, cásese. No, ¿verdad? Y dele a esta generación y dele a esta ciudad, dele cauce. Impresiona a esta nación con un matrimonio santo, con un matrimonio que engrandezca a la ciudad y que tenga hijos santos que cambien las generaciones que es necesario cambiar. Tú vas a cambiar generaciones. Você vai trocar gerações. Usted va a hacerlo. Entonces quiero que conversemos. Pero yo quiero decirle, usted va a cambiar. Tú vas a cambiar generaciones. Impactante. Yo pensé en el primer culto, la gente estaba más reposada, tiene más ganas, más tranquila. En esta reunión vamos a pasarlo bien. Deme un grito de júbilo. No, espere. No, espere un poquito, espere. No, ese fue un grito de jubilado. Deme un grito de júbilo. ¿Vio? Los tatitas no gritan. Después me va a ir mal, pero este es el último día que estoy aquí. Amigos, conozco a 3 tipos de jóvenes. Los jóvenes que nunca aprenden, los jóvenes que nunca enseñan y los jóvenes que dejan huellas. Hoy vamos a definir qué clase de joven eres tú. Dice la Biblia en Primera de Samuel, vaya a Primera de Samuel capítulo 5, versículo 1. Los jóvenes que nunca aprenden, los que nunca enseñan, pero los que dejan huellas. Esos son buenos, los que dejan huellas, los que dejan marcas, los que la gente, hasta los papás inconversos dicen, oye, mira ese de allí, me gustaría que fueras como él. Primera de Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Alguien sabe lo que significa Ebenezer? ¿Alguien sabe? Ese es el concepto normal que todos tenemos de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Ebenezer es una palabra compuesta de Eben, que es roca, y Ezer, salvación. Y significa roca de salvación, porque está haciendo mención a Cristo como la roca de salvación. Entonces, cuando los filisteos capturan el arca del testimonio, es algo demasiado terrible lo que le pasa al pueblo
el haber sido víctimas de ese robo. El arca del testimonio tenía 3 elementos. Tenía el maná, tenía la vara reverdecida de Aarón y tenía las tablas de la ley. Y eso, amigos míos, tipificaba la presencia de Cristo. Cristo moviéndose en medio del pueblo en el arca. Para los hebreos, para los israelitas no era extraño el nombre de Cristo, aunque para ellos era Yeshua Mashiach, era el Mesías, Salvador, pero no era extraño. Tenían a Cristo, ellos sabían que el arca representaba la presencia de Cristo en medio de ellos. Tenían al Padre, a Dios el Padre en la nube. Y tenían al Espíritu Santo manifestado en las velas, en las antorchas encendidas a través del santuario. Estaba la Trinidad en medio del pueblo. Pero hay algo que sucede, amados jóvenes, hay algo que pasa que logra que el pueblo de Israel descuide algo tan trascendente, tan importante como era el arca del pacto. Descuidaron, se despreocuparon y entonces los filisteos roban algo del pueblo de Israel. Allí aparece Elí, el viejito Elí, en una silla mecedora, con zapatillas de lona, con el pelo largo, la barba blanca, meciéndose, sin intervenir en el pecado de sus hijos jóvenes. 2 hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, que hacían pecado en la puerta del templo, que se acostaban con las mujeres en la puerta del templo, y el papá, el sumo sacerdote, no se los impedía. Y entonces ellos hacían su pecado, aún siendo casado uno de ellos, Fines, con el papá, el sumo sacerdote Elí, en esas condiciones demasiado dramáticas. Ya no sabía distinguir la palabra de Dios. Con sus hijos, los jóvenes, que eran los aspirantes al sacerdocio en esas características, entonces se produce la debacle, la confusión más grande que el pueblo de Israel tuvo previa a la deportación, previa a la esclavitud babilónica. Esta es la puerta de entrada a varias esclavitudes que el pueblo de Israel tuvo. Venían saliendo de una, de la esclavitud egipcia, salen de otra, de la esclavitud asiria, y ahora están propensos a la próxima esclavitud, la esclavitud babilónica, y la última esclavitud en la que caen, la esclavitud romana. Estaba el pueblo, estaban los sacerdotes, pero Dios dice: me proveeré de un sacerdote conforme a mi corazón. Y allí el único que pudo cumplir ese propósito de Dios fue el joven Samuel. El capítulo 3 de Primera de Samuel comienza diciendo: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel. ¿Cómo te llamas tu hija? La joven Juana. ¿Tú cómo te llamas? Guadalupe. La joven Guadalupe. El joven Félix. El joven Miguel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hubo necesidad de hacer un cambio, de sacar a uno viejo que ya no servía para el trabajo del sacerdocio y poner a un joven, una vitalidad nueva, una generación nueva. No era el propósito de Dios, pero tuvo que hacerse así, porque los hombres, cuando no entienden el propósito de Dios, entonces Dios tiene que hacer algo. Ustedes son la generación
que cambiará esta nación. Ustedes son los hombres y las mujeres llamados para que nos sucedan a nosotros, para que hagan algo mejor que lo que nosotros hemos hecho, para que el nombre de Cristo sea dado a conocer con frescura, con poder, con potencia, porque ustedes son una nueva generación de Dios. Amén. Tú estás llamado, tú estás sentado arriba, pero Dios te tiene adelante. Tú no estás en un espacio de ubicación como aquí lo estamos. Tú estás en los planes de Dios. Amén. Perdóneme que le diga esto, tal vez un poco grotesco, pero no es feo. Hubo 1 millón de espermios que el papá lanzó cuando estaba en una relación íntima con su mamá. Y uno de ellos, solo uno, fecundó el óvulo. Y ese fuiste tú. Eres ganador desde antes de nacer. No dejen que aplaudan los adultos. Le estoy hablando a ustedes. Hay una confusión en el pueblo de Israel. Capítulo 3 del libro de Primera de Samuel. Una confusión seria, terrible, complicada. Y se necesita solo uno que pueda cambiar, revertir, transformar, restaurar la situación terrible que está pasando en el pueblo de Israel. Amigos, si tú has visto las caravanas que se han dado en las calles de tu ciudad, de tu país, hay alguien que necesita a Dios para transformar esa situación. Hay alguien que debe pararse y decir: Señor, yo estoy dispuesto a ser un joven, un sacerdote de un nuevo pacto. Dios te escogió. No eres parte del montón, eres escogido, eres el elegido. Estás aquí porque Dios dijo: yo quiero que esté este hombre, esta mujer, que esté esta niña, este joven, esta señorita. Has tenido problemas, has tenido complicaciones, has tenido luchas en tu casa, has tenido muchas complicaciones, muchas tentaciones, pero Dios dijo: con este y con esta haré mi plan que los otros no querrán hacer. Amén, amén, amén. Hay 5 cosas, hay 4 cosas que marcaron este periodo, el periodo de la desolación en la que Samuel nace. Samuel nace en un periodo de desolación. El joven nació, el joven Samuel, que en hebreo significa pedido a Dios para transformar una nación de pecado a santidad. Dios pone a Samuel en un periodo de confusión muy lamentable, muy terrible. Capítulo 3, versículo 1. Lo primero que sucedía, que estaba pasando en el pueblo, dice: la palabra de Jehová escaseaba. Diga conmigo: la palabra de Jehová escaseaba. Ahora, si yo le pregunto un sinónimo de escasear, deme un sinónimo de escasear. Grítelo. Acabar, nada, menguar, disminuir, pobre, poco. Aquí dice: la palabra de Jehová escaseaba. Pero en los originales, en los manuscritos originales, dice: la palabra de Jehová yakaj. Ahí lo van a poner, va a leerlo ligerito, mire. Mire el hermano, ahí lo va, ahí está. Bien, ¿dónde está? La palabra de Jehová yakaj, dice en los originales. La palabra de Jehová escaseaba. Ahí está. Escasear, yakaj, que significa, denle un clic, poco valorada, tomada en menos.
Entonces, amados jóvenes, cuando la Biblia dice la palabra de Jehová escaseaba, no es lo mismo poco valorada, tomada en menos, que decir escasea la palabra. Cuando la palabra es poco valorada, puede haber mucha palabra, pero cuando es poco valorada, la mucha palabra no logra hacer efecto en nosotros. Hay diferencia. Tú tienes que empezar a entender que no por tu grandilocuencia, que por tu capacidad de hablar, porque puedes retener o no retener. Hay gente que dice: yo no puedo retener un texto bíblico. No se trata de retener, de mantener, de entender o de comprender un texto. Se trata de que la palabra haga vida en tu vida, que valores la palabra que desde aquí cada día se te enseña, que valores lo que tus pastores están compartiendo contigo, que aprendas a distinguir entre el bien y el mal. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y diga conmigo: y lumbrera tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Bien. ¿No ve que saben la palabra? Y lumbrera en mi camino. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, entonces tú puedes hablar con tranquilidad, porque todo lo que salga de ti será palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos con toda paciencia unos a otros, con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No crean que me lo aprendí de memoria, lo estoy leyendo allá. Dile que está a tu lado: deja de ver Glee y lee la Biblia. No sé, se me ocurrió esa palabra Glee. No sé qué será. Se me ocurrió así como de improviso. Deja de ver Glee y... Pero dígale que está a su lado: aprende la palabra. Dígale: aprende la palabra. Y usted respóndale: y tú también. No valores, no tomes en menos la palabra de Dios. Joven, señorita, no tomes en menos la palabra de Dios. Es palabra viva. Puede salir de tu boca y transformar a jóvenes, transformar generaciones. Y tú estás llamado para que así suceda. Amén. ¿Alguien me dice amén? Oiga, yo lo escuchaba ya cuando estaban cantando y le ponían bastante color. Decimos en Chile: le pone color, le pone Wendy, le pone... y cantaban y saltaban y gritaban. Ahora es la palabra. Es la palabra. La palabra es la palabra. Amén. Número 2. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Samuel. En segundo lugar, dice la Escritura en el versículo 1: no eran frecuentes las visiones. Número 2, no había visión con frecuencia. La palabra visión en hebreo es jasón, que significa revelación. Los jóvenes tenían en poco las revelaciones de Dios. No era una cuestión de visión, no era una cosa hacia dónde iban, cómo se proyectaban, hacia dónde querían llegar. No eran metas. Para nosotros visión es distinto en muchas ocasiones. Queremos alcanzar cuál es tu visión en la vida, cuál es tu visión en el futuro. La palabra visión en hebreo es jasón, que significa revelación o manifestación. No tenían manifestaciones, no tenían la palabra viva, no estaban entendiendo el mensaje de Dios. Por eso los jóvenes hacían
Si usted lee el contexto en los versículos anteriores, capítulo 2, por ejemplo, el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. El versículo 17, así pues el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Capítulo 2, versículo 22, y Elí era muy viejo. No mira a nadie que esté a su lado, por favor. Elí era muy viejo. Con música de fondo. Elí era muy viejo. No mira a nadie a su lado, por favor, para no causar ningún daño espiritual ni emocional. El versículo 35 del capítulo 2. En cambio yo me proveeré de un sacerdote fiel, dice Dios. Y allí nace Samuel. ¿Habrá aquí algún joven que quiera hacer la voluntad de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1500, 3000, 5000. ¡Gloria a Dios! Dele un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Aquí hay jóvenes, Señor, que quieren hacer tu voluntad. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, porque hay jóvenes con deseo de hacer según el corazón de Dios. Número 3, el problema que causó que robaran la presencia de Cristo. Usted sabe, en el arca del pacto estaba la presencia de Cristo. Robaron el arca del pacto. ¿Por qué se llegó a ese objetivo de robar la presencia de Cristo? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 2. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Fíjese, en el libro de Éxodo capítulo 27 versículo 20, que no está en la diapositiva, se lo voy a leer. Dice así: ordénales a los israelitas, Éxodo 27, 20, ordénales a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Siempre. Algunas versiones dicen perpetuamente, que estén siempre, día y noche, encendidas. Pero aquí llegamos a un periodo en que el sumo sacerdote Elí está mandando a gentes diciéndole: mira, hay un problema ecológico, no sé cómo lo habrá dicho, hay un problema de medio ambiente, hay un problema que necesitamos ahorrar energía. Y entonces encontramos, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, cuando en el libro de Éxodo está establecido, nunca se apagarán las lámparas. Las lámparas representan la presencia del Espíritu Santo. Fíjese, dice antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mire lo que se dice, como dice en hebreo. La palabra lámpara en hebreo es neraj y significa brillo. Y la palabra apagar es kabaj y significa extinguir. Entonces no es simplemente decir antes que la lámpara del templo fuese apagada. Está diciendo antes que el brillo de Dios fuese extinguido. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis el espíritu. Y dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno.